quiero compartirte una palabra, le llamé la cultura de la palabra, ¿no? Y dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿por qué dice que era más astuta que todos los animales del campo? Y podemos sacar una conclusión. ¿Qué la hacía más astuta la serpiente que todos los animales del campo? Y deducimos que era porque hablaba. La única referencia que tenemos en la Biblia de que un animal habló era la burra de Balaam, o el burro, no se sabe bien de qué sexo era, pero que habló. Es la única referencia que tenemos, pero dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y hablaba, fíjense. O sea que lo que hacía a la serpiente candidata a frenar el propósito de Dios en el hombre, precisamente era el poder del habla. Fíjense, vamos a estar ministrando en esta mañana algo interesante y quiero que lo recibas en el nombre del Señor, porque son tiempos difíciles los que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, y necesitamos revelación de la palabra, y no solo revelación, sino fluir en esa dimensión de la palabra, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. La serpiente era la candidata para tratar de interrumpir o frenar el propósito de Dios en el hombre, ¿no? Por el poder del habla. Entonces Adán y Eva no se asustaron de la serpiente. Cuando uno ve una serpiente con la lengua, que saca la lengua y uno que... No se asustaron. O sea, lo que denota es que sí quedaron impactados por el habla de la serpiente, ¿no? Entonces cuando vemos Jesús en el desierto, cómo le habló la serpiente, cómo vemos la imagen de la serpiente representando al diablo, al mal, y cómo sedujo a la mujer, de la misma manera que la influenció a Eva, también nos influencia a nosotros. El diablo tiene el poder de influenciar, y si nosotros no discernimos, por eso Pablo dice, en una oportunidad le dice a las Corintios, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Entonces fíjense en cómo el enemigo trabaja en los sentidos, en las emociones, en la mente, tiene campo libre para trabajar ahí, pero de la única manera que nosotros podemos contrarrestar, pelear y ganar es a través de la cultura de la palabra del reino. No a través de nuestra palabra, no a través de nuestra fuerza, no a través de carne y sangre, sino a través de la palabra revelada de Dios. Fíjense en qué importante es eso, ¿no? Entonces Adán y Eva no se asustaron de la serpiente, sino que ellos vieron que ella habló. Entonces en el huerto vemos ya la cultura de la palabra que ya estaba en aquel momento, en el huerto del Edén. Ahora la mujer y la serpiente hablaron. La mujer y la serpiente hablaron. Y hablaron sobre los asuntos de Dios, que Dios había hablado. Ella siempre viene para hablarte de los asuntos de Dios. Si no estás en los asuntos de Dios, te tiene cacheteándote, ya estás ahí, amarrado. Pero cuando vos recibís la revelación de Jesucristo en tu vida y recibís la cultura de la palabra y la revelación de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios, ahí es donde ella viene. Ahí es donde ella viene a influenciar, allí es donde ella viene, ¿por qué? Porque quiere romper el propósito que Dios tiene en nuestra vida y que ella sabe que de la única manera que nosotros podemos concluir ese propósito es viviendo la cultura del reino y de la palabra de Dios. Fíjense qué importante. Por eso ella trata de robar, él vino a robar, dice que el Satanás vino a robar, matar y destruir. Por eso que viene, lo primero que roba en la vida de una persona es la palabra. Roba la palabra para que esa palabra no se revele y no las puedas poner en acción y pierdas
el sentido de la revelación de la palabra. Entonces, cuando perdemos el sentido de la revelación de la palabra, ella puede más que nosotros, porque dice que es astuta. Entonces, fíjense qué importante la Biblia. No solamente estudiar la Biblia, leer la Biblia, sino vivir en esa relación íntima con Dios que hace que la cultura de la palabra, no de la Biblia como libro, sino de la palabra rema, haga que la fe nuestra crezca y se desarrolle, como dice la Escritura, que nos fue dada una medida de fe. Pero ojo, que esa medida de fe no le fue dada a un inconverso. El inconverso no tiene una medida de fe. Anda por su fe. Pero no tiene la medida de fe que Dios da. Cuando Dios da una medida de fe, nos da una medida de fe para que nosotros entremos en la cultura de la palabra, asociemos la palabra con nuestra vida y vivamos por esa palabra para que entonces la victoria se manifieste. Hoy en día la gente va a la iglesia para tener la victoria, cuando es al revés. Yo no vengo a la iglesia para orar que Dios me dé la victoria. Antes de venir acá ya está la victoria. Amén. Cuando vamos a las iglesias a ministrar otro nivel de ministerio, que es de poder, de liberación y de milagro, no lo que vemos acá todos los domingos, la enseñanza de la palabra, entonces hay una batalla espiritual antes de ir a ese lugar. Entonces he visto muchas veces donde uno intercede y ora, y yo generalmente cuando viajo, hay ciudades que ni las conozco. Viene pastor, te llevo a... No, déjame ahí orar. No vengo a perder el tiempo. No vengo a gustar de las comidas del pueblo. Vengo a hacer la obra de Dios. Así que déjame interceder, déjame solo. No, es que te quiero presentar. No me presentes a nadie. Después que terminemos todo esto, hablamos. Comemos lo que quiera, tomamos lo que quiera, está todo bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y muchas veces en esa intercesión, en una habitación, cuando vas al lugar donde está la gente, muchas veces he visto que antes de subir a un púlpito a predicar y de entrar a ese lugar, ya hay gente manifestada, hay gente tocada por el poder de Dios en sanidad. ¿Por qué? Porque la batalla se gana antes. Amén. La batalla se gana antes. Y generalmente cuando voy a algún lugar le digo, llévame a adorar, le digo al pastor, no me metas en tu oficina, ¿viste? Después hablamos. La costumbre de los pastores es meterte en la oficina para chusmear. Entonces vos llegás de haber orado y de estar encerrado un par de días en la habitación para ir a ministrar 3 o 4 días seguidos y que la bendición se manifieste y que haya gente liberada y gente sanada. Y entonces te meten ahí para hablar. Y sin darse cuenta te suban la unción. Y después vas a ministrar ahí y es como que... No pasa nada. Igual que cuando hay una adoración que no es adoración, que es una antesala para el predicador. Y el predicador sube y la presencia no está. No pudieron bajar la presencia de Dios. Fue todo un show sin presencia. Hoy hay muchos shows sin presencia. Entonces cuando el predicador que tuvo tiempo con el Espíritu y todo se da cuenta que tiene que levantar la iglesia otra vez, porque la adoración no la levantó. Y tiene que romper en el nombre de Jesús para que fluya el poder del Espíritu Santo y la administración. Entonces hay muchas cosas que debemos entender, que eso también lo llevamos a la vida práctica personal. Cuando vos tenés un problema en tu vida, aparte de tener un problema, necesitas tener intercesión fuerte en tu vida para que el enemigo no te atrase en la vida, para que el enemigo no te haga ir para atrás. Entonces es importante la intercesión, y la intercesión no es orar a Dios pidiendo las necesidades. El año pasado prediqué mucho de esto. Sino tomando la autoridad que se nos fue concedida y mandarle a Satanás a correr. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
que suelten las circunstancias. Eso no te lo puede enseñar nadie, eso tenés que activarlo tú. Tu persona lo tiene que activar. Nadie te lo puede enseñar. Porque nadie te puede prestar el espíritu. Porque la intercesión es orar en el espíritu, interceder en el espíritu. Solamente tu espíritu puede tomar la carga de Dios e interceder en esa situación. No lo puede hacer otro. Amén. Gloria a Dios. Entonces fue un diálogo sobre diálogo que tuvo la serpiente con la mujer. O sea que rompieron el diálogo que Dios había tenido con Adán y con Eva, rompieron el diálogo, Satanás rompió ese diálogo e instauró otro diálogo diferente. Entonces cuando instauró otro diálogo diferente, la mujer entró por un caño. Entró. ¿Por qué? Y porque astuta le metió otro diálogo de duda, le metió otro diálogo de desconfianza. El pecado del hombre no es adulterar ni salir con la esposa del otro. No, el pecado del hombre es desconfiar de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, el que no cree en mí ya está perdido. Porque el único que puede salvarte soy yo, dice el Señor. Y debes creer en mí, debes confiar en mí. Y fe es confianza. Gloria a Dios. Entonces fue un diálogo sobre diálogo. Y todo el proyecto de Dios ahora estaba en riesgo por los diálogos de la mujer con la serpiente. No tengo nada con las mujeres. Las dudas y desconfianza nacieron en la mujer. Por eso dije son. Porque fue donde Satanás, donde la serpiente encaró a la mujer. ¿Por qué? Porque era astuta. El hombre estaba cazando mariposas en el huerto. El hombre estaba poniéndole el nombre a los animales. ¿Y a vos cómo te vas a llamar? Camello. Estaba en otra. Y la mujer estaba mirando el árbol. Y como estaba mirando el árbol, se le apareció el enemigo. Le dijo, así que te gusta el arbolito. Y allí comenzó a sembrar en ella la desconfianza y la duda de lo que Dios le había hecho. Y rompió el diálogo de Dios. Satanás quiere venir a romper el diálogo que tenemos con Dios. ¿Cuánto dice gloria a Jesús? Por eso que la cultura de la palabra tiene que estar arraigada y cimentada en nuestra vida. Porque cuando Él venga a hablar, nosotros hablamos también. Escrito está, dijo Jesús. No me vengas con rollo, no me vengas a probar si soy el Hijo de Dios o no soy el Hijo de Dios. Yo sé quién soy. Escrito está. Entonces fíjense qué importante. El diablo sigue usando la misma estrategia de poner desconfianza. De poner desconfianza de la obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Por eso que toda visión, misión. La iglesia tiene una visión, misión. Si tenés la visión y no activás la misión, no funciona. La familia tiene una visión, misión. Los negocios, la dimensión de las finanzas tiene una misión, visión en Dios. Visión, misión. O sea que tienen que ir juntas. Entonces toda visión, misión, tanto en la iglesia como en la vida, se corre riesgo en lo que Dios ha dicho por precisamente los diálogos. Te voy a bendecir. Dios le dijo a Abraham, te lo juro por mí mismo. Él miró arriba del trono y dijo, el único más alto acá soy yo. Así que te lo juro por mí mismo que te bendeciré. Instantáneamente, cuando Abraham recibió esa palabra, estaba el diablo tratando de que Abraham no creyera esa palabra. Por eso fue probado, Dios lo fue probado porque es el Padre de la fe, y lo fue probando para ver hasta dónde llegaba la creencia y la obediencia de Abraham. Porque Abraham no es que tenía tanta fe, dice que la obediencia le fue contada por fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No le importaban los sacrificios, sino la obediencia. Y eso es muy importante. Por eso que toda visión, tanto en la iglesia como en la vida, se corre riesgo de lo que se habla, de los dichos, de los diálogos. Y cuando Dios no está en lo que se habla,
Diga conmigo, cuando Dios no está en lo que se habla, Dios no está. Vos podés educar a tu hijo naturalmente y lo podés hacer bien naturalmente, pero si no lo educás conforme a la cultura de la palabra y a la palabra del reino, entonces va a ser un pecador educado. Amén. Así mismo. Pero que la vida lo va a cachetear de todos lados. ¿Por qué? Porque no va a tener la palabra de Dios en su vida. Alabanza. Después puede decir, no, pero yo a mi hijo lo eduqué bien, ¿por qué me salió tan demonio? Y porque no había cultura de palabra en la educación, sino que había educación naturalmente, como un ser humano común, como se educa a las personas. Por eso que debemos educar a los niños en la palabra. Porque después cuando salen de acá el domingo, durante toda la semana, el enemigo le taladra la mente. Viene la influencia, viene la serpiente. Entonces, no hemos tenido la cultura, no hemos entendido la cultura de la palabra en la iglesia, ojo. Miren, José habló con sus hermanos de lo que Dios le había hablado y se metió en un lío tremendo. Dios me dio un sueño. Y en el sueño, claro, le revelaba lo que había visto. Entonces los hermanos que tenían la serpiente le revelaba a los hermanos lo que aún José no sabía. Por eso la envidia, los celos quisieron matarlo. Porque mientras él inocentemente les decía los sueños, le contaba las cosas que Dios le había hablado, los hermanos ya tenían la revelación de que él iba a estar sobre ellos y lo querían liquidar. Y encima el celo por el padre que le daba las túnicas, entonces se metió en un lío bárbaro. Por eso que el poder que vino, por ejemplo, el poder que vino en Pentecostés se pierde cuando en los diálogos el Espíritu Santo, el Espíritu no es el correcto. La motivación del Espíritu. Entonces la palabra no está. Por eso no hay poder en la iglesia. Por eso necesitamos aprender a interceder, a tomar la autoridad sobre el Satanás. Porque se nos fue concedido. Que venga la serpiente y me cuente el cuento que quiera. Pero yo sé quién soy en Jesucristo. Y sé el poder que Dios me dio. Y sé la palabra que tiene el poder. Y vivo por ese poder de la palabra. Gloria a Dios. No vivo por las circunstancias, no vivo por las cosas que suceden, por los problemas. Aunque a veces te golpean, pero dice Pablo, después de haber acabado el día malo, estad firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Porque te di las armas, dice el Señor, ¿para qué? Para mantenerte fuerte. Si cada problema que tenés te encuentran destruido, o te destruye, o no sabes quién sos, o perdiste la identidad con Cristo, ahí estás en un verdadero problema. Pero cuando vos te pueden golpear y te pueden venir y pero vos estás firme en el nombre de Jesús, sabés quién sos en Cristo, sabés que tenés la palabra fluyendo en tu vida, sabés que tenés el poder de Dios, entonces Satanás se da cuenta de lo que tenés enseguida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque él siente el impacto de la autoridad del Cristo que vive dentro tuyo. Entonces el poder que vino en Pentecostés se pierde cuando en los diálogos el espíritu no es el correcto. Jesús nunca oró por nadie. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Jesús nunca oró por nadie. Él hablaba la palabra. El centurión dijo, yo soy un hombre del ejército. Ninguno del pueblo te sacó la onda, yo te la saqué. Vos sos un hombre de autoridad. Porque yo soy un hombre de autoridad. Cuando yo le digo a los soldados, vayan y vengan y hagan, entonces ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque van bajo mi autoridad. ¿Vos te crees que Jesús a nosotros nos mandaría a este mundo lleno de demonios a establecer el reino de Dios?
sin autoridad. Aleluya. Entonces, una cosa es saber que la tenés y otra cosa es dudar de que la tenés. Amén. Pero cuando vos sabés que la tenés, vas a pelear, porque nadie te va a dar gratis nada. Vas a tener que pelear para tomar el territorio, vas a tener que pelear para pisar fuerte. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Amén. Sí, Señor. Me acuerdo cuando fui a Recife, que me bajé de la camioneta esa y me pisé ahí la tranquera blanca, que era una quinta que se vende. Y yo me bajé así, pisé la tranquera, le metí la mano y dije, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Aleluya. Y resulta que Dios, me gustó el lugar, tenía una piscina, tenía árboles de fruta. Y resulta que no va a ser que Dios en una de las campañas toca a una mujer que era la esposa del dueño de una agencia de loto, de lotería, y era el dueño de la quinta, que tenía una manzana de grande, no sé si saben qué es una manzana, una cuadra entera. Y ahí vivimos. Gloria a Dios. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Aleluya. Todo lo que Satanás tiene lo usurpó, lo robó, lo engañó. Pero cuando entendemos qué posición tenemos, que estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo y es una posición de autoridad, entonces tomamos y recuperamos lo perdido. Amén. Me parece que hoy no desayunaron. O sea que todo esto tiene que ver con lo que se dice. Esto no tiene que ver con lo que el diablo hace. Esto no tiene que ver con el poder del diablo. Esto no tiene que ver con lo que se dice del poder del diablo. Esto no tiene que ver con el tremendo Dios que tenemos, sino con qué es lo que decimos del poder de Dios y cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Fíjense qué importante esto. Porque vos le preguntás a cualquier cristiano o cualquier iglesia y le decís, ¿Dios tiene poder? Sí, tiene poder. No hay poder más grande que este. Y cuando mirá cómo vive, si este me parece que ni se enteró que lo tiene. Ay, cómo vino el diablo y me sacudió el diablo. Las confesiones. O sea, Dios ve lo que se dice. Dios ve lo que se dice. Él viene a buscar a mi vida lo que yo hablo. Job perdió todo en 24 horas, perdió todo. Quedó, usted sabe, en Pampa y la Vía, decimos en Argentina. Quedó cero. En ese momento de la tragedia de Job, ¿qué pasó en la vida de Job? El diablo estaba atento y Dios estaba atento ahí también. Y Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y Dios recogió ese dicho y se lo devolvió en bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto están entendiendo? Ah, los agarré esta mañana, ¿eh? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Todo tiene que ver con lo que se dice. O sea, no tiene que ver con... Algunos dicen, ay no, que el diablo me persigue, el diablo, ok. ¿Sabes qué tenés que hacer? Darte la vuelta así y empezar a perseguirlo a él. Porque esa es la gran comisión. Ir y predicar el evangelio y echar fuera a los demonios. No dijo, esperen que vengan. No, dijo, ir. Guerra ofensiva. Diga, guerra ofensiva. Cuando él te ve, cuando la serpiente te ve que estás a la defensiva, entonces dice, acá voy a empezar a tomar terreno. Empieza a retroceder, pibe, te dice. Y te hace ir para atrás y toma terreno, toma terreno, toma terreno. Pero cuando se te despertó un bombillo, decís, ¿qué? ¡Fuera! ¡Sal! ¡Fuera!
en el nombre de Jesús. Suelta mis finanzas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Suelta mi cuerpo, espíritu de opresión, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando está la autoridad, suelta. ¿Por qué está la autoridad? Porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Tenemos el poder de atar y desatar. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Gloria a Dios? Dios. ¿Cuántos tienen el poder de atar y desatar? Ese poder no era para Pedro. Ese poder es para la iglesia. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué la serpiente era más astuta que los animales del campo? Pero así siendo más astuta, pero Dios, que inventó el habla, era más astuto que la serpiente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si esto se trata de decir, de hablar, entonces vamos a ver qué decimos. Porque hay algo importante, que Dios nos dio el poder de la palabra. Diga, Dios me dio el poder de la palabra. Y el poder del nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, por el cual se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hasta los demonios van a confesar que Jesús es el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Algunos no creen ni tiemblan. ¿Qué hizo Dios? Miren, todos los líos en los que nos hemos metido en la vida fue a través de lo que dijimos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esos líos que nos metimos por lo que dijimos? De la misma manera. Hablando. Santo. Aleluya. Quedaste atado de los dichos de tu boca. ¿Cómo me desato? A veces que la gente se maldice a sí mismo. Ay, yo no puedo. Y a veces ese yo no puedo no lo decimos delante de la gente porque ahí está sano orgullo. Pero el no puedo está dentro. Entonces cuando nosotros nos maldecimos a nosotros mismos, ¿recuerdan el cuento del elefante? Estaba el elefante chiquito y entonces el dueño del elefante lo clavó con una lanza, le puso una cuerda y lo clavó a la tierra. Entonces el elefante trataba de salir, ¿no? Entonces el elefante hacía con las patas. Era chiquito. Y decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. El elefante creció, se tornó un elefante inmenso. Entonces venía el tipo con la misma cuerda, con la misma lanza, lo clavaba en la tierra, que era enorme, podía haber hecho así, tiraba la lanza, la soga, todo, pero el elefante decía, no puedo, no puedo, no puedo. Así pasa a veces en nuestra vida. Alguien te dijo que no podés, te lo creíste y no podés. Y vivís la vida no pudiendo nada de lo que podés hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo era atacado de la misma manera que somos atacados nosotros. Pero Pablo entendió el poder de la palabra, la cultura de la palabra. Todo lo puedo en Cristo. Ya estaba adelantándose por lo que le iba a venir. Me apedrearon acá, allá capaz que me cortan la cabeza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, diga, nosotros, el cuerpo de Cristo, vamos a sacar al mundo de dónde está, por lo que decimos. Esta es una guerra de palabras.
La predicación del Evangelio es esto. Vamos a hablar las buenas nuevas. Aleluya. Vamos a hablar las buenas noticias de salvación, de liberación, de poder, de bendición, de prosperidad. Vamos a hablar la buena nueva. Ay, pastor, para usted es tan fácil, pero yo no puedo. Renuncia al no puedo. Renuncia al no sé, renuncia al no puedo y renuncia al no tengo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios es un Dios que no se detiene en los momentos. Dios es un Dios que no se detiene en los momentos, ni en los buenos ni en los malos momentos del ser humano. Dios siempre se detiene en aquello que decimos. Oh, gloria a Dios. Más de que en lo que hacemos. Por eso Job, vino Dios y se detuvo, no en la tragedia, no vino a llorar con Job la tragedia, vino a escuchar lo que Job iba a hablar y entonces ganó el doble. Cuando dice gloria a Dios. David, el pecado de David. Mire que metió la pata David. David mandó al coronel amigo al frente que lo liquidaran, lo mandó, lo dejó solo, hizo retroceder al equipo, lo dejó solo, lo mataron, se llevó a Betsabé, se acostó con Betsabé, adulteró, le hizo un hijo, el hijo murió a pesar del ayuno que se mandó, pero era una consecuencia de la desobediencia y del pecado. Pero ahí estaba Dios. Y Dios vino a buscar algo de David. Y David habló. Y David dijo, quítame el reino, pero no me quites tu Santo Espíritu. Estaba dispuesto a perderlo todo, pero no la presencia de Dios. Cualquiera puede pecar y cualquiera puede equivocarse, pero ¿qué es lo que digo? El Señor vino y se acercó para ver lo que David hablaba. Y David habló. Y el Señor no le hizo perder una batalla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los momentos son irredentos, no tienen redención. Son momentos. Las palabras sí se pueden redimir. O sea, nadie puede borrar tu pasado en el sentido de lo que sucedió. Ya sucedió. Vas a cargar con consecuencias de pecados. Si tuviste un hijo extramatrimonial, sigue estando ahí. ¿Me estoy explicando? Amén. Hay consecuencias que uno tiene que lidiar con eso. Pero las palabras sí son redimidas. La confesión del pecado por la palabra redime. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Rompí tu pacto. Señor, perdóname por este pecado. Eso es redentivo. No los momentos en sí. Pero fíjense, Pablo dijo, ciertamente olvidando lo que fue y sigo hacia adelante, ciertamente olvidando lo que pasó, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Prosigo a la meta. No detenerte en los momentos. Por eso Satanás es astuto y viene y como pensamos en imágenes, trata de plantar una imagen en tu mente para llevarte a lo que pasó. Si no entendés de qué se trata y no vivís la cultura de la palabra, te puede dejar enganchado de una imagen de algo que te pasó durante siglos. Porque la influencia a Eva fue que la vio mirando el árbol. Y ella dice que el árbol era codiciable, bonito a los ojos. Entonces viene el enemigo y te imprime una imagen del momento de la violación, del momento de la traición, del momento de la metida de pata, del momento de lo que ocurrió, del momento de la pelea, de lo que sea. Y te imprime una imagen mental y te lleva ahí, te deja colgado ahí. Si fue algo con un hombre que te traicionó, que te lastimó, que te hirió, que te maldijo,
te deja con eso ahí y después no podés vivir una futura relación porque eso está ahí impreso. Entonces ves a todos los hombres, son todos iguales. Si Dios no te libera de eso, ¡guau! Perdiste. ¿Por qué? Porque al tiempo primero va a estar todo bien, va a estar todo tranquilo, pero cuando Él empieza a trabajar y a influenciar y a trabajar y a influenciar, y te empieza a decir verdades, medias verdades, el otro por lo menos trabajaba, este es un vago. Y empieza a trabajar en la mente, y si vos escuchás todo eso, porque te quedás, eso todavía está vivo dentro de tu mente, de tu imagen que te formó el enemigo, entonces ahí te detiene. Pero por eso tenemos la palabra. Por eso tenemos la palabra. David no se quedó colgado de los momentos. David no se quedó colgado de la situación, del error, del pecado. David se quedó colgado del Espíritu de Dios y dijo, quítame todo eso, si lo tengo que perder lo pierdo, pero no me quite tu Santo Espíritu porque yo sé que es mi única salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay gente frustrada toda la vida, ¿por qué? Porque le imprime imágenes, la influencia del enemigo y lo deja colgado allá. Fracasaste en algo y después ya no haces más nada porque te quedó eso ahí. Entonces cuando te vienen a proponer algo o Dios te da una idea, decís, no, porque me fue mal. Prefiero no hacer nada. Y el que no hace nada, no hace nada. Entonces el potencial que Dios nos dio, porque errar es humano. Alguien le dijo, que alguien me diga cuál es el camino al éxito. Y el otro dijo, ir de fracaso en fracaso y no perder el entusiasmo. Santo. Está bueno. Real. En algún momento la vas a pegar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tenemos la luz porque el tipo que la inventó no cumplió ese proverbio, ¿no? 99 pifia tuvo. Y el secretario ya lo volvía loco porque lo hacía laburar a él. Y en el cielo, se hizo de luz. Y hoy tenemos la luz gracias a eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso Dios no se asustó del pecado de David, sino lo que David dice después del pecado. David entiende la magnitud del error delante de Dios. Y a Dios le agrada. El Señor se paseaba en el huerto. Y Adán ya estaba hasta la manija, y Eva también, y se escondieron. Y dice que Dios paseaba como todas las tardes al aire del huerto para venir a hablar con Adán. Y entonces no lo vio, ¿no? Entonces, Adán, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde estaba. Y Adán y Eva dijo, acá estoy escondido atrás del yuyito. Adán estaba escondido atrás de los yuyos. Salí de ahí. Y ahí viene el diálogo. Ahí Dios tiene que tener el diálogo con Adán. Adán ya sabía que había perdido, ya sabía lo que había pasado, ya sabía todo. Y salieron de atrás del yuyito y Dios le empieza a hablar. ¿Qué hiciste? Comí del árbol. ¿Y quién te dio? La mujer que me diste. ¿Qué hizo? Fue a la mujer. Se acercó a la mujer. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó. Y fue a la serpiente. Y no habló con la serpiente. La condenó de una. ¿Cuánto dice? O sea, diga, Dios siempre me da la oportunidad del diálogo. Diga, Dios siempre me da la oportunidad del diálogo para que yo me arrepiente y confiese. Dios no está enganchado en mi momento del pecado. Dios está enganchado en lo que va a salir de mi boca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! Ese es el Dios que tenemos. Yo no vine a condenarte. Vine a enseñarte la revelación de la palabra que creó todas las cosas, hijo mío.
para que seas igual que yo, como Dios nos creó a imagen y semejanza, en el Espíritu y en la palabra. Por eso nos dio el habla. Amén. Gloria a Dios. Esto, me agarra el pentecostal. A Dios no le importa el lugar, a Dios le importa lo que Adán dijo. Ahora lo de Adán parece ridículo, ¿no? ¿A dónde estás tú? Como si Dios no supiera. A Dios no le interesa tus momentos, sino la naturaleza de Dios. Diga, la naturaleza de Dios es la palabra. Por eso Él viene a buscar lo que decimos. Por eso la confesión del pecado. Pero no nos podemos enganchar en todo el tiempo en la confesión del pecado, porque también hay una confesión de fe, que es la palabra de Dios, la confesión de fe. El buen decir de los santos van a cambiar las cosas en este mundo. Por eso el Señor no vino todavía, porque está esperando que hagamos algo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El buen decir de los santos van a cambiar las cosas en este tiempo. Diga, el ministerio de la palabra. Los apóstoles dijeron, ustedes denle de comer a los necesitados. Nombró 7 diáconos, porque nosotros, los apóstoles, nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra. Ellos sabían el poder de la palabra. Ellos sabían lo que significaba el poder de la palabra. Nosotros en la iglesia, en este tiempo, no le damos el valor a la palabra. La palabra, Dios no respalda nada que esté fuera de la palabra. Antes dije que Jesús nunca oró por nadie. Jesús hablaba la palabra. Jesús hablaba la palabra. No vemos ningún lugar donde Jesús ora. Sé limpio, sé libre. Sal de él. Cuando yo voy a España o a otros lugares y enseñamos sobre seminarios sobre activar el poder de Dios, la unción y todo eso, hago pasar a alguno que está con alguna dolencia o algo y le digo a los obreros, a los líderes de la iglesia, que oren. Entonces pasa uno, ¿no? Yo, a mí. El que se cree más poderoso, digamos. Entonces pasa. Entonces mete la mano en la cabeza, cierra los ojos. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que lo sane. No, le digo. Primero no cerré los ojos, que si tiene un demonio te va a dar un roscazo que vas a aparecer sentado atrás. Orá porque no tenés más poder porque cerrar los ojos. Eso es lo mismo. Gloria a Dios. Tampoco grité. Ahora, si el diablo se pone furioso, entonces pégale un grito que se vaya afuera. Y habla la palabra. Yo no te dije que le pidas a Dios que lo sane. Yo te dije que lo sanes vos. Ay, pastor, qué ego. Sí, sanalo vos. ¿Por qué? Porque la gran comisión dice eso. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán la palabra, echarán fuera demonios. Muchas veces Dios te lleva en una fila de oración a poner la mano simplemente. Y cuando estás en la unción, pasa la unción sobre tu vida y sale de la mano y ¡pa! Entra. Y si hay espíritu de fe y cree, entra y se queda ahí. Y si no hay fe, entra y sale y vuelve a vos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces cuando enseñamos los seminarios, para que la persona sepa la autoridad que tiene para dar órdenes a través de la palabra. ¿No? Algunos dicen, ay, pero vos no le podés dar órdenes a Dios. No, yo no le doy órdenes a Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Sé sano. En el nombre de Jesús. Sé libre. En el nombre de Jesús. Entonces cuando tomamos la autoridad y hablamos la palabra, el Señor nos respalda. Dice que salieron predicando el reino, orando, echando fuera demonios
y milagros, haciendo milagros. Y el Señor, dice, ayudándoles el Señor con señales, confirmando la palabra. Confirmando la palabra. Entonces la iglesia, muchas veces nos creemos que nosotros le ayudamos al Señor. No, el Señor nos ayuda a nosotros cuando el poder de Dios y la fe está ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no es yo haciendo. Si yo lo hago, bien que soy un vaso, pero Él pasa a través tuyo y lo hace. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, amén. Amén. Simplemente hay que ser un vaso, no te la puedes creer. Mira, oré y se salió. Sí, paparulo, sí. Eso es sencillo, el Señor ya lo dijo, ¿qué te hace cosas? Si somos un vaso, la gloria es para Dios. Si no fuera el Espíritu Santo, si no fuera el Espíritu Santo que pasa a través tuyo, no sucede nada. Cuando dice gloria a Dios. Y si no hay fe, no sucede nada. Entonces, a Dios lo que le interesa es recoger el dicho. Diga, a Dios lo que le interesa es recoger el dicho. Él no viene, el dicho, lo que hablas, Él no viene a condenarte. Dios no reacciona en el pecado consumado. Dios reacciona en función de la palabra. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fíjense qué importante el poder de la palabra, lo que hablamos. Entonces, Dios busca, mire, esto es tremendo, porque Dios busca el derecho legal con Adán cuando se acerca en el huerto. ¿Por qué estás, Adán, donde estás? Adán dijo, por la mujer que me diste. Fue la mujer. Eva, ¿por qué estás donde estás? Por la serpiente. En realidad Dios quería el dicho para llegar a pisar a la serpiente. Lo que tú digas va a terminar con lo que tú digas. Gracias, Dios, va a terminar con lo que tú digas. Yes. Amén. ¿Se entendió? Lo que tú digas va a terminar porque te puedes equivocar en decir algo que no es correcto, que está mal, que está en contra de la palabra, que no tiene el poder de la palabra revelada de Dios, pero que el enemigo la usurpa y la toma para maldecirte. Yes. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos en una guerra de palabras. Entonces cuando viene el enemigo y... Entonces vos sacás una más grande, y así... Está volado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque nosotros tenemos una espada más grande. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tengo la palabra, la espada de la palabra. Tengo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Gloria a Dios. Amén, lo tengo. ¿Cuánto lo tienen? Dios no está enfocado con que te pierdas. Él está enfocado en terminar con el mal. Por eso el Apocalipsis, lo puse en Facebook, no termina sumando gente para el infierno. Eso lo hacen los religiosos, que mandan a todo el mundo al infierno. No. Hiciste esto al infierno. Hiciste aquello al infierno. Te estás pintando los ojos al infierno. Estás con la falda al infierno. Allá no hay falda, no hay pintura de ojos, no hay nada en el cielo. ¿Cuánto dicen los cielo? Es un invento chino acá abajo. Y hay gente que está aterrorizada. En Brasil me acuerdo que cuando fuimos a ministrar allá, que fui a dar testimonio, los pentecostruchos esos que están allá, no dejaban a la gente ir a la playa. ¿Cómo no vas a ir a la playa? A disfrutar del sol. Sabe, no va a ser una playa nudista, pero ¿cómo no vas a ir a la playa? Amén. Oh, a la playa, del diablo. Jugar al fútbol, del diablo. Una batería dentro de la iglesia, del diablo. Esa gente condenó más gente que otras cosas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién los usaba? El diablo. El diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque eso no me hace que soy santo más santo.
3 veces santo. Amén. Dios no está enfocado con que te pierda, Él está enfocado en terminar con el mal. Amén. Y Dios está enfocado no en la gente que se va a ir al infierno, porque se van por decisión propia. Él está enfocado en meter gente al reino de Él. ¿Cuántos están ahí en el nombre de Jesús? Dios está enfocado en que vos y yo digamos algo para terminar con lo que Él quiere terminar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque lo va a hacer a través de la predicación de la palabra. Por eso Satanás es astuto y te dice, ¡ja! Encima que tenías problema te llegó uno más. Y te enrosca del problema, y los problemas, y te mete ahí, te detiene en el mundo de los problemas y las preocupaciones. Y de ahí no salí. ¿Por qué? Porque no tenés la cultura de la palabra. Le decían, mira, correte. ¡Pam! En el nombre de Jesús. Me voy a enfocar en lo que me tengo que enfocar, porque vos me querés desenfocar del reino y enfocar en las añadiduras. Y yo no me voy a enfocar en las añadiduras. Yo me voy a seguir enfocando en predicar la palabra, en el reino, en hacer las cosas que tengo que hacer, porque Él me llamó, Él paga los gastos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces no te preocupes por todo lo que la gente se preocupa, aunque debes hacerlo. Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que hacerlo. Yo hasta que Dios me llamó al ministerio, yo trabajaba. Y me dijo, te quiero en el ministerio full. Y yo le creí. Y hubo primeros tiempos que comíamos mortadela y pedíamos fiado en el almacén, pero mi fe estaba siendo probada. Y yo dije, yo voy a seguir predicando el evangelio. Y me pasó de todo. Pero soporté la prueba. El que soporta la prueba tendrá la corona de justicia. Amén. Entonces, si vos te vienen 2 pruebas, ya retrocediste, ya empezás a hablar como el diablo, entonces no. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga la cultura de la palabra. Dígalo otra vez, la cultura de la palabra. Es como que Dios le dice a Adán, ¿por qué tú dices que estás desnudo? ¿Quién te lo dijo? La serpiente. Entonces vamos a la serpiente. Y a la serpiente no la dejó hablar. Decirle que tenés al lado, a la de serpiente, no la dejes hablar. A la serpiente no le dejes hablar, no dejes tu palabra para que pueda. A la serpiente no la dejes hablar. Ni la escuches. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que marido, no le ponga un bozal a su esposa en la boca. No, tengo discernimiento, revelación. Mira, yo sé lo que está hablando José, hasta con el bozal que tiene, yo sé lo que está hablando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, es verdad. Escuche bien. Ella habla por los defectos de los demás, es especialista. Mira. Y te muestra. Mirá. ¿Cómo te viniste a casar con ese perejil? Agarraste a este y dejaste al otro que ibas a estar mejor económicamente. Soltaste ese pretendiente y te habla y te vuelve loco, ¿no? Y al hombre lo mismo. Y después se mete en el medio. Y a la mujer le cuenta un cuento y después va y le cuenta un cuento al hombre. Entonces cuando se miran... Porque se creyó un cuento, la escuchó, vino la serpiente, estaba en el huerto, entonces y te muestra los defectos. Entonces, si te vas cargando de los defectos de la otra persona, así rompe las iglesias, rompe la sociedad, rompe los matrimonios. Por eso, si te casaste, vos cargaste hasta con tu suegra, hermano, no te queda otra. No. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga, esta es una guerra de palabras.
Por eso, diga, por eso que la iglesia no tiene poder sin la palabra y sin la compasión. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y con esto vamos a finalizar. Mire, lo que pasaste en un momento de tu vida, mire, lo que pasaste en un momento de tu vida, Dios no tiene tiempo para recordarlo. Diga, lo que pasé en un momento de mi vida, Dios no tiene tiempo para recordarlo. Dios solo recuerda lo que hablé en ese momento. Por eso que cuando venimos del mundo, la cultura de la palabra tiene que empezar a tomar forma en nosotros y empezar a hablarla, la revelación, la oración, orar la palabra. Hay cosas que nosotros oramos, miren, la palabra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante su Espíritu. ¿Me escuchó? Diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la buena vida y a la piedad, ya me han sido dadas por su poder, mediante su Espíritu. Cuando se me revela esta oración, esta palabra de la Biblia, entonces, cuando a mí se me reveló esta palabra, me di cuenta cuando oraba que estaba pidiendo cosas que ya tenía. Porque dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas. ¿El verbo en qué está? ¿En tiempo pasado, presente o futuro? Pasado, ya fue hecho. La cruz te revela todo lo que ya fue hecho. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz te revela todo lo que hizo Cristo y en la cruz está la victoria. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que orar hablando la palabra. Hablar la palabra. Yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las cosas que el Señor hará a través de mí. Esa palabra fue la que me salvó la vida cuando yo estaba con el virus del HIV en el centro de rehabilitación. Porque venía la serpiente y me influenciaba la mente y me mostraba que yo estaba dentro de un cajón y que estaban las personas alrededor, y mire qué astuta y qué mala que era la serpiente, porque es mala, ¿verdad? Y me mostraba los que me querían y los que no me querían también estaban ahí. Y me taladraba, entonces yo me acostaba, oraba y hablaba la palabra, por su llaga fui yo curado, por su llaga fui yo curado. Y me agarraba la fe, hablaba la palabra, agarraba la fe y me dormía. Y a la mañana me dormía sano y me despertaba enfermo. Porque en la noche el enemigo trabajaba. Y ya me despertaba con debilidad, me despertaba con síntomas, me despertaba con inflamación, me despertaba con toda una serie de cosas. Y ahí era la batalla, la guerra de espada desde la mañana hasta la noche. Me desgastaba. Y hablaba la palabra, y hablaba la palabra. Y en el momento que tenía una fe que así iba para arriba, boom para abajo, boom para arriba, boom para abajo. Hasta que vences por el poder de la palabra, se hace rema. Y cuando la palabra se hace rema, la montaña se mueve. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero esto no es gloria a Dios, denle una cosa al Señor. Ahí empezás a entender lo que es la valentía que te da el Espíritu Santo, como le dio a Pedro, que lo negó 3 veces, y que el día que predicó el Evangelio por primera vez se convirtieron 4.000 personas. Ya no era el mismo Pedro que lo había negado. Algo lo tenía Pedro. Algo lo había tomado a Pedro. ¿Qué lo había tomado a Pedro? El don más precioso que pueda tener un hijo de Dios es el don de la autoridad. A través del poder de la palabra en el nombre de Jesús. ¿Recibe la palabra en esta mañana? Amén. Dios no viene a buscar otra cosa que lo que vos hablás. Por eso es preferible no decir nada. Si estás en una batalla en la mente y no podés hablar,
Recupera la fuerza hasta que hables, pero no hables lo que no tenés que hablar. Amén. Porque Satanás no sabe lo que vos pensás en tus pensamientos naturales de hombre. Él sabe lo que envía él, pero él no sabe lo que vos pensás. Mire, él descubre tu posición espiritual. Él descubre tu posición espiritual conforme a lo que hablas. Yes. Amén. Él sabe dónde estás conforme a lo que hablas. Ah, mira. Mira lo que habla solito. Habla mal de la esposa solito para desgastarse, para sacarse el mambo de encima. Él lo escucha. Entonces, si estabas bajo presión y estabas angustiado porque habías discutido con tu esposa y la maldijiste a solas, él te infla el coso, te da manija. Te dice, vamos más adentro. Te dice, larga todo lo que tenés y todo lo que te pongo yo también. Y ahí, ¡wow! Entonces cuando te encontrás con la esposa, mamita querida, con todo lo que hay ahí adentro no puede salir nada bueno. Lo mismo con el esposo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya con las miradas, cuando una persona está amargada, ¿nunca usted estuvo con una persona amargada? Amén. Y usted entra, está la persona amargada y usted entra al lugar y ¡wow! Entra cortando el aire con un cuchillo. Porque la onda es espesa. Y a la persona que la ve con una cara de cañón terrible, con cara de indio enojado, ¿no? El indio de madera. Esa que la gente tiene en la mesita de luz, adorna. Y se te ocurre decirle, ¿cómo estás? ¿Qué te va a decir? No, ahí sacan el arco de flecha y quedaste ensartado contra la pared. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Recibe discernimiento, porque a veces no nos damos cuenta. Hablamos cuando no tenemos que hablar. Nos callamos cuando tenemos que hablar. Discernimiento, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Entonces cuando te voy a discernir, cuando se fue la maroma, el humo, entonces ahí empieza el romance. Pero no quieras hacer un romance cuando estás en la casa llena de humo. Amén. Discernimiento. Tenemos que hablar cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar, no tenemos que hablar. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasaste en un momento de tu vida, Dios no tiene tiempo para recordarlo. Dios solo recuerda tus palabras. Porque por tus palabras serás condenado o serás justificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando vos te maldecís a vos mismo, tenés que autodesmaldecirte. Autodesmaldecirte. Padre, retiro lo que dije de mí mismo. Ya no soy un zapatraca. Soy un hijo del Dios viviente. Ya no soy el que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos restaurando lo que dijimos. Cuando eso te viene a atormentar, tenés que hablar. Escrito está. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar en esta mañana.